Y para hablar de esto, para entender qué significa esto que ahora llegó a México de esta misma forma, agradezco y siempre saludo con mucho cariño y aprecio a Fernando Santillanes, editor de Tecnología de Milenio, nuestro gran amigo. Fernando, pues este panorama suena muy sospechoso, ¿no? Después de lo que ya ha acontecido en otros países. Un gusto saludarte, Josué. Y es muy importante dejar claro también que en este tipo pues de nuevas tecnologías también puede haber desinformación, a lo mejor no de mala fama o de mala fe, perdón, pero sí importante decir esto. Lo decíamos hace un segundo. No es que WorldCoin esté dando bitcoins por tus datos biométricos, no, eso es un error. Ha empezado a surgir información que es errónea o es falsa y podría prestarse a otro tipo de fraudes. Lo que está haciendo WorldCoin desde hace mucho tiempo en varias partes del mundo, Josué, es que a partir justamente de un escaneo de iris con un dispositivo que se llama la Orbe o The Orb, que hoy en México, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Monterrey, ya hemos visto en centros comerciales principalmente, escanea efectivamente nuestro iris. Esto se hace un dato en una blockchain, es decir, en una cadena segura, y de esta manera, ojo, lo que asegura WorldCoin es que no se guardan los datos precisos de tu iris, sino se guardan datos específicos que no es que vayas a decir, tienen los datos completitos de mi iris, tienen los datos biométricos de quién soy, tienen ciertos datos que se certifican con tu iris para decir que eres humano. La intención de WorldCoin, que justamente hace unas semanas tuve una plática con el director de Latinoamérica de WorldCoin, es crear World ID, que lo estamos viendo ahí en pantalla. ¿Qué es World ID? Que mediante un sistema de verificación como hoy, que accedemos a muchos servicios, a muchas páginas de internet que nos dicen, ¿con qué quieres hacer login? ¿Con Google? ¿Con Apple? ¿Con tu correo electrónico? ¿Con una red social? Bueno, también exista World ID, y de esta manera, de acuerdo a lo que dicen ellos, podamos saber que efectivamente un humano es el que está accediendo a ciertos servicios, pues no se podría reproducir o copiar los datos de iris de esa persona. Esa es la intención, crear World ID a partir de los datos que se toman de tu iris en esta orbe, y a cambio te están dando cierta cantidad de una criptomoneda de la misma compañía. No es que sea Bitcoin, no es que sea Ethereum, no es que sea ninguna otra, sino es una criptomoneda creada por la misma compañía que tiene un valor mucho inferior a estos 1,500 pesos que mencionabas tú, y que ni siquiera está todavía de alguna manera logrando intercambiarse en el mercado por dinero real. Es decir, al final del día tendrías una criptomoneda que no necesariamente te va a dar una ganancia en tiempo real. Sí, es de Sam Altman, el cofundador de ChatGPT, y como bien dices, alrededor del mundo está teniendo muchos problemas, porque eso es lo que dice la compañía, eso es lo que me contó a mí el encargado de esta compañía en Latinoamérica. Lo cierto es que, por ejemplo, en México, a diferencia de lo que está pasando en España, aún no tenemos una claridad de dónde se resguardan estos datos. Por mucho que nos diga la compañía, tenemos que tener una claridad de legislaciones y de controles nacionales. En el caso de México, bueno, en dónde se van a resguardar esos datos, qué se va a hacer con esos datos además de World ID, y si realmente esos datos, como dicen ellos, solamente captan ciertas cuestiones de la retina para identificarla contigo, y que además se encriptan de tal manera que no se pueden vender como un dato biométrico, sino como una parte de una cadena de blockchain. Eso es lo que está pasando con World ID, con WorldCoin alrededor del mundo, y bueno, pues ahora en la Ciudad de México y en Monterrey, que ya llevan varios meses en operación, Josué. Y levanta más sospecha, Fernando, la manera quizás también, ¿no?, en la que levantan estos datos, porque el día de hoy precisamente en Monterrey sacamos una información que tenía que ver con esto, pero en unas colonias populares donde ofrecen ese dinero. Esa oferta es la que suena más sospechosa, porque no les aseguran a nadie de ellos si es precisamente que esos datos vayan a quedar en un resguardo más seguro que evite algún robo de identidad, ¿no? Que esa es la preocupación. Sí, lo que ha pasado en los últimos meses es que World ID ha puesto esta orbe, este dispositivo para captar estos datos biométricos de la iris en centros comerciales, en algunos lugares, sí, como bien dices, calles en la Ciudad de México, en Monterrey. Hay que verificar primero que sí sean orbes o sí sean los dispositivos de World ID, como los que estamos viendo en pantalla. Dos, seguir cuestionando, preguntándole, ya aquí en Milenio Televisión estamos preguntándole a la compañía si estos datos, qué es lo que está pasando tanto en México como en otras partes del mundo. Una respuesta a lo que han dicho allá en España, que la respuesta la dieron de manera global, diciendo no nos queda otra más que demandar o al menos meter una apelación a lo que ha decidido la Audiencia Nacional en España, que por el momento ha suspendido las operaciones de captar esta iris, pero volvemos a lo mismo.
también falta la educación en criptomonedas. A cualquiera le dicen, por tu iris o por un dato te doy una criptomoneda. Y luego, ¿qué hago con esa criptomoneda? No hay una cultura sobre abrir una wallet, es decir, dónde se guarda y después cómo se vende. No es tan fácil como si te den una moneda física de otro país y la puedas cambiar por pesos. No funciona así. Así que va mucho más allá de simplemente prometerte darte una cierta cantidad de dinero en criptomonedas a cambio de tus datos biométricos, que después la idea, insisto, es que los puedas utilizar en World ID para acceder a distintas páginas con las cuales ya está teniendo algún convenio la compañía. Y suena interesante, Fernando, y por último te pregunto que además de que sea quizás con un fin muy, se puede decir futurista, o mejor dicho, pues ya presente, ¿no?, en este uso de la tecnología, la cuestión legal, ¿qué tanto debe intervenir la cuestión legal? Porque según tengo entendido que en México los únicos que utilizan este tipo de lectura de iris para una cuestión de trámite es la Secretaría de Relaciones Exteriores con el pasaporte. ¿Es esto así o qué es lo que necesita legalmente para esto? Mira, legalmente tendría que ver en qué marco está enfocado en el control de datos de privacidad. Cualquier compañía al final del día podría compilar tus datos biométricos, pero tiene que estar en el contrato de manejo de datos y de privacidad. Por eso cada vez que hablamos un banco, cada vez que hablamos alguna compañía, nos dicen, si quiere conocer nuestro contrato de privacidad, píquele uno o vaya a tal página, porque todos tienen la obligación de decirte qué hacen con tus datos. Como bien dices, si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores hace una compilación de tus datos biométricos, también los bancos, cuando vamos al banco, ahí está nuestra huella digital, se supone que también tendría que tener ya un control de iris para poder acceder a nuestros datos bancarios, pero en este caso una empresa internacional que está compilando datos en nuestro país, como lo está haciendo en otros países, definitivamente las autoridades son las que tendrían que cuestionar y, como en el caso de España, decir alto hasta que yo tenga la seguridad de que los datos están siendo y van a ser tratados de manera correcta, legal y resguardadas para que no tengan alguna filtración o cómo se van a usar. Pues siempre será interesante tener más información en este tema porque definitivamente lo importante es aclararnos dudas y también, más allá de las sospechas infundadas, tener la información. Por eso te agradecemos, Fernando, como siempre, la aclaración. No, hombre, muchísimas gracias y aquí estamos con más del mundo de los geeks muy pronto. Exactamente, gracias, Fernando Santillán.